Vamos a hacer un estudio del Espíritu Santo. Ah, Vamos a mostrar en este estudio que el Espíritu Santo no es una persona. Vamos a encontrar, basado a los versículos bíblicos, qué es el Espíritu Santo y cuál es su función. Mi opinión personal basado a lo que está en la Biblia y lo que yo puedo probar con la Biblia es que el Espíritu Santo no es una divinidad personificada como creen en la doctrina de la Trinidad. Yo no creo en la Trinidad, yo creo en el Padre, el Dios Altísimo, el Padre poderoso, el Creador. Creo en su Hijo, ¿okay? el que Él escogió y ungió para que fuera el Mesías. Y basado a la Biblia voy a explicar que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la mente de Dios que nos lleva a hacer su voluntad a través de la justicia y su amor. La mentalidad de Dios, que es lo que Él pone en nosotros como un sello y una promesa para la resurrección y para llevarnos a su adoración, a la adoración que Él quiere de nosotros, según su voluntad. Aquí voy a explicar unos versículos que yo he encontrado que antes, cuando yo creía en la Trinidad, cuando yo creía que el Espíritu Santo era una persona, se me hacían un poquito difíciles de entender, y uno de ellos era Mateo 12:31, que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada a los hombres. Cuando yo creía en la Trinidad, yo decía, ok, cualquier pecado puede ser perdonado. Si yo blasfemio contra el Padre, blasfemio contra el Hijo, será perdonado. Pero si blasfemio contra el Espíritu Santo, no se me será perdonado. Entonces, cuando uno hace la matemática, uno llega a la conclusión que entonces el Espíritu Santo es mayor que el Padre y es mayor que el Hijo. Eso para mí no tenía sentido, porque cuando Jesús hablaba y decía que solo había un Dios, que era el Padre. Él llevaba a la gente a darle la gloria a Dios, no a Él. Jesús nunca dijo que el Espíritu Santo fuera una persona ni parte de la divinidad de Dios. Los apóstoles tampoco predicaron eso. Y muchas de las cosas que he encontrado es que toda esta doctrina viene de la Iglesia Católica. Voy a empezar, busqué la Santa Trinidad en la enciclopedia y esto es lo que dice. Santísima Trinidad, la enciclopedia dice: distinción de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola y única esencia. Es un dogma de las mayorías de las religiones cristianas, especialmente del cristianismo católico y del ortodoxo. Uno de los concilios que establecieron formalmente el dogma trinitario fue el concilio de Constantinopla, año 381 después de Cristo, incluido el filio que en el concilio del Toledo en el siglo XI, celebrado en el año 675, como respuesta frente al arianismo y al gnosticismo presentes en la España visigoda del siglo VII. Se afirma que hay un solo Dios, conformado por tres personas. Ahora, lo primero que
te deja dicho bien claro esta información es que esto vino a ser una doctrina formada en el año 381 después de Cristo. En ningún sitio en la Biblia Jesús o los apóstoles, basado a doctrina, yo me dejo llevar por lo que dice Jesús y el ejemplo que siguieron los apóstoles, porque los apóstoles siguieron el ejemplo que Jesús le enseñó. Basado a eso, yo no encuentro en ningún sitio en la Biblia donde Jesús dice que la Trinidad es parte de la divinidad de Dios, ni tampoco dice que es una persona. Los apóstoles tampoco predicaron eso. Esto fue una doctrina que estas personas empezaron 381 años después de la muerte de Cristo. Ahora sigue diciendo. Ahora dice lo que es el Dios Padre. Dios Padre no procede de ninguno, ni tampoco fue creado ni engendrado, y del cual procede el Verbo eterno, emana el Espíritu Santo, y al Hijo, a través de su Espíritu, lo engendró de su misma substancia. Ok. Vamos a ver lo que dice del Hijo. Dios Hijo es el que procede del Padre, pero sin principio y sin disminución subsiste en la misma divinidad, en que es igual y coeterno al Padre junto a su Espíritu, y que aún es de naturaleza humana, quien fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, que hay un gran problema, y después yo le voy a hacer una pregunta a las personas que creen en la Trinidad. Porque vamos a ver qué dice del Espíritu Santo. Es interpretado desde dos puntos de vista. Para los católicos orientales es la tercera persona de la Trinidad que emana de Dios Padre. Engendró al Hijo y con el Padre y el Hijo comparte una misma divinidad. Para los católicos occidentales también es la tercera persona de la Trinidad. Engendró al Hijo y procede tanto del Padre como del Hijo, y con estos dos es de una misma substancia. Ahora, lo que va a pasar aquí, esto está en la enciclopedia. Brinqué un montón de información porque la más que me llamó la atención fue esta. El resultado de cuando esta gente trataban de poner una doctrina nueva, porque es una doctrina nueva, fue 381 años después de Cristo. Esto no se practicó en las primeras iglesias, eso no es bíblico. Esta gente usaba la violencia para imponer ciertas reglas doctrinales, religiosas, pero eran inventos de ellos. Mira lo que pasó. En ese concilio se formuló la segunda parte del conocido símbolo de la fe, el credo niceno-constantinopolitano, que concluyó determinando la divinidad del Espíritu Santo y dándole la misma igualdad de Dios y de Cristo, con lo cual se completó y se estableció formalmente la doctrina de la Trinidad. No obstante, para los opositores no era aceptado. Cualquier persona que se oponía a esta nueva ley no iba a ser aceptado. Y por ende se acarrearon una cruel persecución. Las personas que se opusieron a esta nueva doctrina dice que fueron víctimas de una cruel persecución. Eso incluye muertes y torturas y todo eso. Tal era el caso de las sectas y tendencias religiosas conocidas como arianismo, apolinarismo, priscilianismo y macedionismo. En otras palabras, esta doctrina vino a ser después. Los apóstoles no la enseñaron, Jesús no la enseñó, y Jesús era el maestro. ¿Qué pasa aquí? Esta gente
tratando de corromper el evangelio y dejándose llevar por la influencia de Satanás, porque él es el padre de toda mentira, impusieron esto, y los que no creyeron, que a lo mejor eran los verdaderos cristianos, los que sabían el evangelio correcto, fueron perseguidos y muertos. Eso es lo que está diciendo eso. Tengo unas preguntas para las personas que creen en la Trinidad. Y estas son las preguntas que yo me preguntaba. Porque cuando yo leía la Biblia, yo decía, esto de la Trinidad, esto no está en la Biblia. ¿Por qué y de dónde salió esto? Las preguntas que yo me preguntaba eran, ¿por qué el Espíritu Santo nunca es adorado o glorificado en la Biblia? Como lo es Jesús el Hijo y como lo es el Padre. Segunda pregunta, ¿por qué no tiene un nombre propio como lo tiene el Padre y como lo tiene el Hijo? ¿Por qué Jesús nunca habló del Espíritu Santo como parte de una Trinidad divina? ¿Por qué nadie en la Biblia oró o adoró al Espíritu Santo? Como muchas iglesias que ahora oran directamente al Espíritu Santo. Invitan al Espíritu Santo a sus congregaciones. Mucha gente lo sientan al lado cuando están conduciendo. Han personificado esto y lo que le quita eso es el poder a Dios. Porque si tú personificas, es como si yo te doy ahora mismo un mapa y te doy instrucciones de hacer algo. Y en ese libro donde yo puse todo eso, cuando tú llegas al mensaje o al tesoro donde estaba supuesto a llegar, que es el conocimiento de nuestra salvación a través de Jesucristo, el plan que tenía el Padre, entonces tú coges ese libro y lo empiezas a adorar. Cuando ese libro solamente lo que te está diciendo es lo que yo tenía en la mente. Solamente te escribí las instrucciones. El Espíritu Santo, como te dije antes, es lo que te da la mentalidad de Dios para llegar a su voluntad a través de su amor y justicia. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Proviene de Dios, te da su mentalidad para que tú puedas ser santificado. Próxima pregunta. ¿Por qué Jesús en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, es el único que nos confiesa ante su Padre? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿No era parte de la divinidad? ¿No era un Dios? ¿No era una persona que estaba con nosotros? ¿Por qué entonces Jesús es el único que nos confiesa al Padre? Y la última pregunta y la mejor de todas. Y en la enciclopedia te lo dice bien clarito, porque están en un error. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Si el Espíritu Santo es una persona, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? La enciclopedia dice que el Espíritu Santo engendró al Hijo. Eso quiere decir que, en otras palabras, el personaje que preñó a María fue el Espíritu Santo. Primero que nada, y yo voy a hacer un estudio de eso. El Espíritu Santo en ningún momento preñó a María. Si eso fuera así, entonces la profecía no se hubiera cumplido. ¿Cuál era la profecía del Mesías? ¿De qué semilla y de qué línea de sangre iba a venir el Mesías? ¿De la línea de sangre de un Dios? No. De la línea de sangre del rey David. ¿Por qué tú crees que Mateo, en el primer capítulo de su libro, cuando le está hablando a los judíos, a los que eran más difíciles de hablarle, porque su mentalidad estaba tan y tan estricta en lo que ya estaba escrito, ¿por qué tú crees que él dedicó casi todo el capítulo de su libro en explicarle la genealogía de José, del padre de Jesús? Esto de que Dios preñó a María a través del Espíritu Santo, esto es una falsa doctrina, esto es paganismo.
El paganismo enseña desde los tiempos antiguos y tú lo puedes ver en la mitología. La mitología siempre habla de un dios que viene y preña a una mujer y ahora tienes un dios hombre. En ningún momento en la Biblia dice que el Espíritu Santo preñó a María. Eso es paganismo. El que preñó a María fue José. Si no fuera así, entonces Jesús no hubiera tenido el DNA de José, que de ahí era que venía la genealogía del rey David. La tenía José. El padre es el que signa el DNA que el hijo va a llevar. No es la madre. La madre también venía de la tribu de Judá, de donde venía el rey David, pero el DNA, que era lo que cualificaba a una persona de cierta genealogía, tenía que ser de José. Si Jesús no tuviera eso, él no puede ser el Mesías, porque las profecías decían que iba a venir de la línea del rey David. Si hubiera venido de Dios, no hubiera cumplido la profecía. Así de claro. La persona que te dice, no, él era mitad hombre y mitad Dios, pero era 100% hombre, 100% Dios. No puede ser, porque entonces no hubiera cumplido la profecía. Mi opinión personal es que cuando venga el anticristo, la bestia del Apocalipsis, lo primero que le va a hacer entender a la gente porque él va a tener la inteligencia de la ciencia, él le va a explicar bien clarito a la gente que han caído en esta falsa doctrina que Jesús no cumplió la profecía porque tiene el DNA de Dios y no el de José, y la profecía dice que tenía que tener el DNA de José, no de Dios. Esto es bien peligroso porque hay mucha gente que se cree que que Jesús tenía el DNA de Dios y a través de su madre el DNA de la madre, entonces no se puede cumplir la profecía. Así de claro. Después yo voy a hacer un estudio de esto para explicarlo en más detalle y le voy a poner toda la profecía y le voy a hacer un estudio para que sepan que el padre de Jesús fue José. ¿Okay? Sí, él era el hijo de Dios, sí lo era, pero el padre terrenal, el que puso su semilla en María para hacer un bebé, fue José. Ok, primero vamos a demostrar que el Espíritu Santo ni recibe adoración ni recibe gloria. Juan 4:23. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto lo dijo Jesús. Primero, él no se incluyó en esta adoración. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando el Espíritu Santo ya estaba por venir, cuando el Espíritu Santo llegara, que es la mente de Dios, que te lleva a hacer su voluntad a través de su justicia y amor, entonces tú entras en una adoración que es la que le agrada al Padre. Porque entonces tú vas a darte cuenta a través de su inteligencia, de su mente, qué es lo que Él quiere de ti. Jesús no se incluyó en esta adoración. Te lo dice bien claro. Juan 4:23, léelo cuidadosamente. Ni tampoco habló del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente que te lleva a esa adoración, porque es la mente de Dios. ¿A quién se dirige la adoración? Vamos a leerlo en Apocalipsis 5:13. Dice, y oí decir toda cosa creada, que esté en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí el Espíritu Santo tampoco está. Si el Espíritu Santo fuera una persona, estuviera aquí. Ahora, ¿por qué están adorando? Si Jesús dijo solo hay un Dios, que es el Padre, ¿por qué están adorando a Jesús? Bien fácil. Jesús es el Hijo. Él fue el que cumplió el sacrificio. A través de su obediencia, Dios lo coronó, lo sentó a su diestra y ahora comparte su trono con Él. Es el Hijo. Es lo mismo que si tu padre fuera un rey y tú fueras el Hijo y Él te manda a hacer algo bien serio, una misión bien seria, que más nadie puede cumplir más que tiene que ser el hijo del rey. Y tú vas y llega y Él te dice, ¿tú sabes qué? Te has ganado toda la autoridad, todo lo que yo tengo te lo has ganado, porque has cumplido con lo que se supone que tú hicieras. Ahora, todo el respeto, toda la adoración y toda la honra y gloria que Dios tiene es también al Cordero. Eso es lo que dice este versículo. Aquí no está el Espíritu Santo por ninguna parte, porque no es una persona. ¿Por qué entonces las personas han hecho del Espíritu Santo un Dios? ¿Por qué? Porque así es que el diablo ha corrompido las Escrituras. Si ellos te hacen pensar en eso, entonces tú le quitas lo que Dios se merece, se lo quitas a Él y se lo da a otra cosa que no es un Dios. Tú sabes, como te expliqué antes, la mente de Dios no es un Dios, es la mente del Dios. Tú no puedes hacer algo que Él te da como un don y hacerle un Dios. Es como las personas que se le da el don de sanidad y después ellos se creen que ellos tienen el poder porque ellos tienen el don. No. Comunión del Espíritu Santo no es con el Espíritu Santo. Y eso lo leemos en 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? La comunión del Espíritu Santo. No quiere decir la comunión con el Espíritu Santo. Si dijera con, lo está haciendo una persona. La comunión es que si Jesús trabajaba bajo el Espíritu Santo, eso quiere decir que trabajaba bajo la mentalidad de Dios. Bajo su Espíritu Santo, la mentalidad que lo llevaba a hacer su voluntad, que lo llevaba a hacer la justicia y a cumplir el amor de Dios. Por eso cuando dice Jesús, el reino de Dios ha llegado a ustedes, eso quiere decir que, como cuando Él dijo, si me ves a mí, has visto al Padre, es porque Él era la imagen del Padre. Él representaba al Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía la mente que iba a cumplir la voluntad del Padre a través de la justicia y el amor. Todo lo que estaba haciendo Jesús es lo que Dios tenía en su voluntad para hacer con el hombre. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, una vez tenemos el Espíritu Santo, que es la comunión de la mente de Dios, entonces todos estamos en un mismo espíritu. Todos estamos en un mismo cuerpo, porque estamos todos haciendo la misma misión. La verdadera comunión es solo con el Padre y el Hijo, y eso está en 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí no está el Espíritu Santo porque no es una persona. La comunión es a través del Espíritu Santo, que es la misma mentalidad de Dios, que nos lleva a hacer su voluntad. El Espíritu del Padre es el que da a revelar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el plan que tenía el Padre. Vamos a leerlo en Juan 14:15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es Jesús hablando. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primero te está diciendo, Jesús le está diciendo, si sigues mis mandamientos, lo que yo te he enseñado, ¿qué fue lo que le enseñó? La voluntad del Padre, a través de su justicia y amor. Si tú sigues esos mandamientos, entonces, en otras palabras, él dice, el mundo no lo va a recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Cómo le conocieron? A través de Jesús. Jesús demostró la mente de Dios a través de su justicia y su amor. Sí, el Espíritu Santo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, las personas que dicen que el Espíritu Santo es una persona, después voy a hablar de dónde sacan esas cosas, y es porque hay personificaciones en la Biblia. Pero también hay comparaciones impersonales del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo se compara con agua y fuego. Eso está en Mateo 3:11, en Marcos 1:8. Se compara con vino, en Efesios 5:18. Es una cualidad, en 2 Corintios 6, del 4 al 7. Es como si fuera una medida, que en Juan 3:34. Llena las personas, en Hechos 2:4. Es derramado, en Hechos 2:17 al 18. Viene en múltiples personas a la vez. Hechos 19:6. Es bebido, 1 Corintios 12:13. Es un sello, 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:13. Es comparado con la tinta, 2 Corintios 3:3. Pablo nunca invocaba al Espíritu Santo al principio ni al final de sus cartas. Eso lo vemos. Él siempre hablaba del Padre y del Hijo. Eso lo vemos en Romanos 16:27, en 1 Corintios 1:3, en 2 Corintios 1:2, en Gálatas 1:3, en Efesios 1:2, en Filipenses 1:2, en 2 de Tesalonicenses 1:2, en Tito 1:4, en Filemón 1:3, en 1 de Timoteos 1:2, en 2 de Timoteos 1:2. Él siempre hablaba del Hijo y del Padre. Voy a leer una de esas de las salutaciones que él hacía. Vamos a ir a 1 de Corintios 1:3. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas esas salutaciones, él decía Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento él habló del Espíritu Santo como si fuera una persona, porque no lo es. Es la mente de Dios que nos lleva a la justicia de su voluntad. Vamos a leer Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y que te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, ya que entendemos que el Espíritu Santo, o estamos tratando de entender, porque muchas personas que creen esto no lo van a aceptar. Pero a otro estudio, a lo mejor al estudiar un poquito más te das cuenta que no es una persona. Cuando Pedro le dice a Ananías que mintió al Espíritu Santo, si ya podemos entender que el Espíritu Santo no es una persona, ¿a qué le mintió Ananías? Ananías le mintió a la voluntad de Dios a través de su justicia y amor. Por eso es que a lo último dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios.
Porque a través de lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban vendiendo unas propiedades para ayudar a otros cristianos en su pobreza, porque había una hambruna y estaban tratando de recolectar todo lo que pudieran de dinero para mandarlo en comida. Esta gente se dispusieron a vender propiedades que a lo mejor no necesitaban o que tenían de más. Esa era la voluntad de Dios a través de su justicia y amor. Cuando Él dice, tú mentiste a lo que era la voluntad de Dios a través de su justicia y amor, y a consecuencia de esto, le mentiste a Dios. Eso es lo que quiere decir eso. Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque esto te está diciendo, el Espíritu de Dios tiene que morar en ti. ¿Y cómo tú aprendiste eso? A través del ejemplo de Jesucristo. Jesucristo trabajaba bajo el mismo poder, el poder de la mentalidad de su Padre, para cumplir su voluntad a través de su justicia y amor. Ese poder es a través del Padre. Si el Espíritu de Dios mora en ti, pero tú no sigues el ejemplo de Jesucristo, entonces no eres de Él. Porque está hablando, es el mismo Espíritu, es la misma mentalidad. Tú no puedes decir, no, yo voy a seguir a Jesús, pero es en contrario a lo que Dios quiere. No, porque ellos estaban trabajando bajo el mismo Espíritu, bajo la mentalidad del Padre. Tú no puedes quitarle a uno para darle al otro, porque los dos estaban sintonizados en la mente de Dios. La mente de Dios era la que usaba a Jesucristo para llevar a cabo su misión. Primera de Tesalonicenses 4:7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, que es la mente de Dios, te lleva a santificación. Ahí es que tú puedes adorar en espíritu y en verdad. Porque Él va a recibir la adoración que Él quiere. La que Él exige, no es la que tú quieras darle, es la que Él quiere. Pero ¿cómo tú llegas a esa adoración? A través de tú tener la mente de Dios, tener la voluntad de Dios, saber cómo llegar a esa voluntad a través de su justicia y amor. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora vamos a hablar de las personificaciones que hay en la Biblia. A través de estas personificaciones, ellos le han dado cualidades que el Espíritu Santo tiene, claro, porque es el Espíritu de Dios, y lo hacen una persona. Las personificaciones del Espíritu Santo las pueden encontrar en Gálatas 4:6, Romanos 8, del 26 al 27, Juan 15, versículo 26, Romanos 8:14, Hechos 16:17, Hechos 5:3. Estos son algunas, hay más. Ahora, si decimos que estas personificaciones hacen al Espíritu Santo una persona, no es base bíblica para presentar esto como una evidencia. No lo es. ¿Por qué? Porque en el Viejo y en el Nuevo Testamento había personificaciones de cosas. Por ejemplo, la sabiduría en Proverbios 1:20 dice que alzaba la voz. La prudencia en Proverbios 8:12. El pecado en Romanos 7:11 dice que engaña y mata. La muerte en Romanos 5:14 dice que reina. El sol y la luna en Isaías 24, versículo 23 dice se avergüenzan y se confunden la luna y el sol. ¿Esos son personas? No. Las piedras y las tablas en Habacuc 2:11 y en Lucas 19:40 dice que claman y responden y hablan. La sangre en Génesis 4:10 tiene voz y clama. El Hades
en Isaías 5:14, 14:9, Habacuc 2:5, tiene boca y se espanta. Las personas que usan personificaciones en la Biblia para decir que el Espíritu Santo es una persona, no es evidencia suficiente para tú decir que el Espíritu Santo es una persona, porque estás usando personificaciones. Bien claro, Jesús no enseñó eso. Los discípulos no enseñaron eso. Eso no es fundamento bíblico ni es evidencia bíblica para llegar a esa conclusión. Ahora, el Espíritu Santo es poder y da testimonio. Eso lo vemos en Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? La mente de Dios te lleva a toda verdad. La verdad era que Jesús era el Mesías. Iba a dar testimonio de que sí, este es el Mesías, porque te lleva a toda verdad, te lleva a todo conocimiento. El Espíritu Santo es la mentalidad de Dios que les revela al ser humano su poder, amor, justicia, y nos revela su voluntad. Eso ya lo dijimos. Ahora, dice que es un don. Eso está en Hechos 2:38. Dice que es poder y sabiduría de Dios. Eso lo vemos en Lucas 4:14, Romanos 8:11, 1 de Corintios 6:14, Hechos 10:38, 1 de Corintios 2:4, Lucas 24:49, Mateo 12:28. Y hay más, para no llenarlos mucho. Es el misterio de su voluntad. Eso está en Efesios 1 del 19 al 20, en Lucas 1:35, en Romanos 8:27. Misterio de su voluntad, el que te lleva a comprender su voluntad, porque su voluntad es un misterio, pero el Espíritu Santo te da entendimiento para reconocer su voluntad. Te trae gozo y paz. Romanos 15:13. ¿Por qué te trae gozo y paz? Bueno, cuando tú llegas a un entendimiento de lo que es el plan de Dios para el humano y te saca de toda mentira, en tu corazón hay paz y hay gozo, porque el gozo es que vamos a tener la vida eterna con Dios, con su Hijo. Entonces, al entender eso, que no importa lo que pase con nosotros aquí en esta tierra, un día en su segunda venida Él va a venir, y si estamos vivos nos vamos con Él, y si ya hemos morido seremos resucitados. Esa promesa te trae gozo y paz. Ok, en Lucas 11:13, mira lo que dice. Y este versículo a mí sinceramente me atormentó por muchos años, cuando yo creía que el Espíritu Santo era una persona, que la única señal de recibir el Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Eso me atormentaba a mí, porque yo quería acercarme más a Dios, al entendimiento de su voluntad, y oraba y ayunaba, y yo nunca recibí el don de lenguas. Y a mí se me enseñó que la señal de que el Espíritu Santo entraba en ti, el bautismo del Espíritu Santo, eran las lenguas. Y no es así. Pablo dice, no todos hablan en lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una señal. Sí lo fue al principio, cuando el Espíritu Santo bautizó a los apóstoles. Era una señal. Ya no es una señal. La señal ahora es los frutos del Espíritu. ¿Okay? El arrepentimiento. Eso es lo que te deja dicho que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?
Ok. Ahora que entendemos que el Espíritu Santo no es una persona y que tú no tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, que ahora que entendemos que el Espíritu Santo es la mentalidad de Dios que te lleva a entender su voluntad y te enseña su justicia y amor, este versículo tiene sentido. Porque si lo leemos así diría, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará su mente de amor y justicia que te lleva a hacer su voluntad a los que se la piden? Eso tiene sentido. Eso es armonía en la Biblia. Ahora, si tú lo lees creyendo que el Espíritu Santo es el bautismo de hablar en lenguas y tú oras y oras y oras y nada pasa, entonces este versículo es una mentira. Porque a mí me recitaban este versículo muchos predicadores que te quieren forzar a hablar en lenguas. Entonces tú lo recibes y a través de ignorancia tú dices, bueno, si lo pido de todo corazón, Él me va a dar el hablar en lenguas, porque es una señal del Espíritu Santo. Y no es así. Lo que te está diciendo aquí es algo que sí pasa. Te va a dar la mente de Dios para que entiendas su voluntad. Eso es lo que se está pidiendo aquí. Okay, la alabanza y la gloria que se le da a Jesús no es la misma que se le da al Padre. Okay, me explico. Si Dios el Padre comparte su autoridad y su trono con su Hijo, dice que está sentado al lado de Él. En el Apocalipsis podemos ver que la honra, la gloria y el honor se le dan a los dos. ¿Por qué? Porque el Padre compartió esa gloria y esa honra con su Hijo a través de que su Hijo se sometió a obediencia. Ahora, vamos a leer en Juan 17:3. La conclusión de tener la mente de Dios para entender su voluntad es esta. La puedo resumir en 2 versículos, que fue lo que enseñó Jesús, que fue lo que enseñaron sus apóstoles, y es lo que nos lleva al entendimiento de lo que de verdad el Espíritu Santo te lleva a entender, que es la sintonía de que su Hijo cumplió la voluntad de su Padre al saber la mentalidad de su Padre, que lo llevaba a cumplir amor y justicia para cumplir su voluntad. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Yahweh, Dios el Padre. Esa es la cabeza de Cristo. El Hijo no es el mismo que el Padre. El Padre está aquí, el Hijo está aquí. El que tiene todo el poder es el Padre. Ese poder y esa autoridad la comparte con su Hijo. Pero el Hijo no es el Dios Altísimo. Entonces, si el Hijo es el Dios Altísimo, ¿por qué Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado? Ahora, me estoy saliendo del tema. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a su Hijo a quien tú has enviado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Vamos a leer Filipenses 2:10. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo mismo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, te lleva a entender esto. Estos 2 versículos te lleva a entenderlo. Cuando tú haces del Espíritu Santo una persona, olvídate que la Biblia nunca la vas a entender. No la vas a entender. Vas a empezarle a orar y a personificar algo que no es lo que Dios quiso. Como te dije antes, Jesús no lo enseñó. Los apóstoles no los enseñaron. Ten cuidado, no te salgas de esa doctrina, porque vas a caer en falsa doctrina.
¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Vamos a leer en Romanos 8:11. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a leer Apocalipsis 11:11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Estos eran los 2 testigos del Apocalipsis. Ahora, si el Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue el que resucitó a estos 2 testigos, en Eclesiastés vamos a leer qué pasa cuando uno muere. Eclesiastés dice 12:7: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Okay. El Espíritu de Dios que lo dio es el que vuelve a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que mucha gente cree que nosotros estamos compuestos también de una Trinidad: espíritu, alma y cuerpo. Eso no tiene fundamento bíblico. Génesis dice que cuando Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, al ver esa unión del espíritu que Él sopló en él y el cuerpo, ahora es un alma viviente. ¿Dónde está la Trinidad ahí? Ahí no hay ninguna Trinidad. Ahí hay el espíritu que Dios sopló en él y su cuerpo. Son 2. Ahí no hay 3. ¿Dónde está el espíritu, el alma y el cuerpo? Y sí, yo sé que hay versículos en la Biblia que dice espíritu y alma y cuerpo, pero eso no quiere decir que son 2 espíritus en un cuerpo: el espíritu de Dios, el alma y el cuerpo. Eso se refiere a otras cosas. Después yo voy a hacer otro video de eso, para que hay que explicarlo con fundamento bíblico. Si Eclesiastés está diciendo que el espíritu vuelve a Dios, y te está diciendo en Romanos 8:11 que el espíritu volvió para resucitarlo, y te está diciendo en Apocalipsis 11:11 lo mismo, eso quiere decir que una vez, si tú estás en el plan de salvación, una vez mueres, el Espíritu Santo vuelve a Dios, que es su espíritu, el sello que Él puso en ti, que es su mentalidad que te lleva a toda justicia y amor para cumplir su voluntad. Eso quiere decir que al Padre recibir ese sello que Él había puesto en ti, en el día de resurrección, ese sello es el que le acuerda que tú cumpliste y tú eres digno de ser resucitado. Eso es lo que dice aquí. Ahora, pues aquí el Espíritu Santo tiene solo una identidad central conectada a Él. Y ese punto focal del Padre, y es el punto focal del Padre. Jesús, el primer ser humano en convertirse en un hijo espiritual de Dios, tiene la misma actitud, carácter, voluntad, forma de pensar, razonamiento y mentalidad santa como el Padre. Pero Jesús no es el Padre. Jesús tiene la mente del Padre y por lo tanto también su espíritu, porque Él cree en el Padre y es esta confianza la que finalmente lleva a obtener la gracia del Padre y la salvación del Padre. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Claro, si tú crees que Jesucristo era el Dios Padre, entonces eso no tiene sentido. Pero la Biblia dice que fue resucitado por el poder del Padre. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Entonces, esto tiene sentido. Ahora, hay muchas personas que tienen conocimiento de la Biblia y rápido se preguntan: pero espérate, hay muchos versículos que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, especialmente Mateo 28:19. Vamos a leerlo. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo encontré un artículo, y no me acuerdo ahora mismo el nombre, de una persona que tuvo acceso al escrito de Mateo, que es en hebreo, en el Vaticano, y él dice que este versículo, cuando llega en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa parte no está en el versículo. Y la persona era un católico, pero él estaba buscando la verdad. Si después lo encuentro en el artículo, lo voy a poner abajo para que lo lean. Ahora, vamos a decir, esto lo dijo Jesús, vamos a decir que este versículo es así como está. Ahora, vámonos a Hechos 2:38. Si Jesús dio una orden aquí de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles no siguieron esta regla? Vamos a leer. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No en el nombre del Espíritu Santo. Al tú arrepentirte y aceptar a Jesucristo, entonces recibes la mentalidad de Dios que te lleva a cumplir su voluntad. ¿Okay? Vamos a leer en Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer en Hechos 10:48. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Este versículo de Mateo 28:19 fue manipulado, lo más seguro, por la Iglesia Romana Católica. Ellos tienen, creo, si no me equivoco, creo que hay 2 copias del libro de Mateo más originales. Una la tiene el Vaticano y otra la tiene una compañía ahí, no me acuerdo ahora bien. Si esta persona que dijo que vio el escrito y asegura que esa parte no está ahí, tiene sentido. Porque si hubiera estado ahí y fue una ordenanza de Jesús, ¿por qué Pedro ni ninguno de los apóstoles siguieron esa ordenanza? ¿Por qué? Porque lo más seguro, este versículo fue manipulado para poner eso ahí que viene de la creencia romana católica. Ahora, si tú te buscas 1 de Juan 5:7, encuentras el mismo problema. Mire lo que dicen algunas traducciones. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Yo tengo como 30 traducciones de Biblias diferentes. Y casi la mitad tienen exactamente lo que dice este versículo aquí. Pero la otra mitad tienen otra cosa. Y cambia totalmente el significado de este versículo. Las otras traducciones dicen: porque 3 son los que dan testimonios. Y después dice: y dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. No habla nada del cielo. No habla nada del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Está hablando de los 3 testigos de la tierra, que son el Espíritu, el agua y la sangre. No tiene que ver nada con 3 dioses que hay en el cielo, que son uno, pero son 3 personas. No tiene que ver nada con eso. Ahora,
En el Viejo Testamento encontramos que Isaías, el rey David, hablaban del Espíritu Santo. ¿Y cómo podía hacer esto si ellos no tenían el Espíritu Santo todavía? Porque ellos entendían que el Espíritu Santo era el poder pensar como Dios pensaba a través de su amor y justicia para llegar a hacer su voluntad. ¿Dónde vemos eso? Mira, Salmo 51, 10, 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo primero que le está pidiendo es un corazón limpio y un espíritu recto. Bueno, si él le está diciendo, dame un corazón limpio y un espíritu recto, entonces después le dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. Tu mente que me haga pensar como tú para llevarme a completar tu voluntad. Eso es el espíritu recto y el corazón limpio. No es que la persona del Espíritu Santo venía. No, David no estaba pidiendo eso. Isaías 11, 1, 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh, a Dios. Ok, vamos a cerrar esto. Al tú decir que el Espíritu Santo es una persona, hay mucho peligro ahí. No te sientas culpable, aunque te hayan enseñado algo, de tú decir, no puede ser, yo sigo lo que me enseñaron. No, hay que seguir lo que está en la Biblia. Y si el que te enseñó estuvo mal, yo te estoy dando aquí una referencia. Tú búscalo en la Biblia. Si tú encuentras en la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una Trinidad basado a lo que Jesús enseñó y a lo que los apóstoles enseñaron también, tú llegas a la doctrina que tú quieras, pero hay un peligro aquí. El peligro es que tú le des a algo que no es Dios lo que Dios se merece. Cuando tú empiezas a orarle a algo que Dios no te dijo que lo oraras, ni que Jesús te enseñó que lo oraras, ni que lo adoraras, ni que lo glorificaras, no, Él te dio la mente de Él y tú no tienes que adorar, ni orar, ni glorificar eso. Tú adora al Padre, eso fue lo que enseñó Jesús. Aquí tienes la referencia. Mírala, búscala de nuevo. Pero siempre déjate llevar por lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron. La prueba más grande que tienen los trinitarios es las personificaciones del Espíritu Santo. Y eso no es evidencia sólida para tú hacer algo, una persona. No lo es, porque hay muchas personificaciones en la Biblia. Este es el final del estudio. Y espero que estudien.